Muy buenas tardes. He escuchado aquí a un diputado decir que se le hizo perder el tiempo y que ese tiempo es el tiempo perdido por el pueblo de Venezuela, como que atribuyéndose él la representación del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela, diputado, es el que habló el 6 de diciembre y yo estoy hablando en nombre de las 2/3 partes del pueblo venezolano. Ese que vino a decirle a ustedes que ya basta que les hagan perder el tiempo. 6, 8, 9 horas todos los días pierde el tiempo el pueblo de Venezuela haciendo colas. Un día para comprar café, un día para comprar azúcar, un día para comprar pollo. 6, 7, 8 horas pierden nuestros viejitos de farmacia en farmacia buscando las medicinas para los tratamientos permanentes. Por eso, no me venga hoy a preguntar, diputado, si vamos a apoyar o no al presidente de la República, porque mi respuesta hoy y siempre será que aquí estamos para apoyar al pueblo de Venezuela, no a un presidente de turno. Somos representantes del pueblo y hoy vamos a empezar a ejercer como corresponde esa representación popular. En octubre del 2013, por cierto, el precio petrolero promedio era de $98.2. $98 en promedio. Y vino aquí un presidente a pedir una ley habilitante para enfrentar la escasez y la inflación, que según él era el producto de la guerra económica. Y dijo, aquí está, voy a fondo. Lo que no le dijo a los venezolanos es que también se iba a llevar al pueblo a ese fondo económico, porque hoy estamos en la peor crisis económica de toda la historia republicana del país. En ese momento, cuando pidió esa habilitante, diputado, la inflación era del 56%. Después del habilitante, la inflación hoy es del 270%. En ese momento, los venezolanos no conocían del término escasez. Había desabastecimiento. Hoy estamos hablando que el 62% de los productos regulados desaparecieron de los anaqueles, de los abastos de los supermercados, del Pedeval o del Mercal. Y ese habilitante impuso una receta que consistía en expansión del gasto público, pero del gasto improductivo, de la regaladera del dinero o de la utilización de los recursos de los venezolanos para pasear en los aviones de PDVSA e ir a Brasil con las niñeras de los hijos de los altos funcionarios de este gobierno. De una expansión del gasto público con unos presupuestos deficitarios que lamentablemente para el pueblo de Venezuela eran financiados con el manejo irresponsable de las reservas internacionales y con la emisión inorgánica de dinero. Para que tengamos una idea, el pueblo de Venezuela, en el 2013, la liquidez monetaria era de 1.209.000.000 de bolívares. 2 años después, con esta habilitante, la liquidez monetaria es de 4.028.000.000.000 de bolívares. 4 billones con B de bandidos, diputado. Las reservas internacionales pasaron en el año 2013 de 21.481 millones de dólares a un poco más de 15.500.000.000 de dólares. Y eso que hoy ustedes vienen a traer no es otra cosa que repetir, reeditar esa receta que tanto daño le ha hecho al pueblo de Venezuela. Receta que, entre otras cosas, preveía expropiaciones y confiscaciones. No entendiendo ustedes, porque ya el pueblo lo entendió, que son una especie de rey Midas, pero al revés, porque lo que tocan lo acaban.
lo acaban, producto de la ineficiencia, pero también de la corrupción administrativa que ha privado en este gobierno. Políticas de sustitución de la producción nacional por las importaciones. Pero claro, las importaciones hechas por el gobierno les dejan jugosas comisiones a los altos enchufados de este gobierno y que allá están en las cuentas suizas y en Andorra, mientras el pueblo está haciendo cola porque no consigue los productos de primera necesidad. Expropiaron, por ejemplo, más del 70% de las torrefactoras. Expropiaron, confiscaron y acabaron con 200 años de tradición exportadora de café por parte de Venezuela. Hoy tenemos que importar casi el 60% del café que consume el pueblo venezolano. Lo mismo hicieron con el azúcar y, por cierto, lo mismo hicieron con el cemento. Habrá que revisar las cuentas de la empresa Vencemos, porque hoy no hay cemento y cuando lo consiguen hay que pagar altos sobreprecios a los funcionarios de este gobierno. Ahora nos vienen con un decreto de emergencia para pedirnos que les demos una especie de licencia para hacer lo que tanto daño le ha hecho al pueblo de Venezuela. Una licencia para eximirlos de los controles presupuestarios, para que puedan contratar sin licitar, sin hacer una consulta pública de los precios. Es decir, una licencia para delinquir. Cuando apenas hace 47 días, colegas parlamentarios, se expresó el pueblo de Venezuela. Ustedes quizás no lo han entendido o no lo quieren entender, pero no somos los diputados los que hoy estamos negando estas prácticas tan dañinas para Venezuela. Fue el pueblo de Venezuela que votó en contra de lo que ustedes representan y que va a seguir votando. Y el mandato es que se restituya aquí el orden constitucional. El 6 de diciembre el pueblo habló y habló claro. Venezuela quiere cambios y Venezuela va a cambiar desde esta Asamblea Nacional. Por eso yo invito a todos los venezolanos a que soñemos con esa Venezuela de los productos hechos en Venezuela, no solo para generar riquezas en el país, sino para también generar empleo estable con salario digno para todos los venezolanos. Ustedes quieren conversar, vamos a sentarnos a conversar para ver cómo reactivamos las 300 empresas que antes eran productivas y generaban empleo y que en manos de ustedes hoy están acabadas. Vamos a conversar para que haya un acceso transparente de las divisas extranjeras. Miren, el que habló de Cadivi, traigan de una vez por toda la lista de quienes han sido beneficiados por los dólares de Cadivi y vamos de cara al país a discutir con quienes están relacionados esas empresas que no solo han desangrado el erario público, sino la esperanza de un pueblo. Vamos a proponer aquí en conjunto políticas, pero no para controlar ni intervenir, sino para promover la producción nacional. Porque para acabar con la escasez no se puede seguir atacando las consecuencias. Hay que atacar la causa del problema. En Venezuela hay bachaqueo y hay especulación porque hay escasez. Y la escasez existe porque hay un gobierno que dentro de su proyecto político está a acabar con el aparato productivo nacional para seguir manipulando y chantajeando a la necesidad del pueblo. Yo sueño con esa Venezuela distinta, yo sueño con esa Venezuela mejor. Y este decreto de emergencia, que solo lo utilizaron para trasladar 200 millardos de bolívares al Fonden, sin el control presupuestario, yo les propongo a los venezolanos que discutamos la constitución de un fondo, pero con control parlamentario, para que se acabe la opacidad y con ello la sinvergüenzura del gobierno. Que podamos allí, desde ese fondo, privilegiar las importaciones de las medicinas y la importación también de los alimentos de los venezolanos, pero que también desde ese fondo empecemos a reactivar la economía nacional.
Por cada dólar que usted invierte en Venezuela en la producción nacional, ustedes gastan hasta $10 importando de otros países. Así que hay que generar empleo para los venezolanos y hay que apoyar la producción nacional y no acabarla, como pretenden seguir haciendo con este decreto. Para concluir, colegas parlamentarios, les voy a leer una frase de un ciudadano del mundo que no es precisamente ni oligarca ni de la derecha, y decía: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia, por cierto, un ministro dijo que no podíamos educar a los muchachos porque los convertíamos en escuálidos. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Si hay ignorancia y no se respetan los derechos de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Nelson Mandela. El pueblo votó y hoy tiene un parlamento que lo representa y que lo va a defender de este gobierno que pretende acabar con la posibilidad de esa Venezuela de la prosperidad, del buen vivir, de esa Venezuela de la reconciliación y de la unión de todos los venezolanos. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Gracias, diputado Marquina.